ver la presentación y me avisan si no se ve. Muy bien, creo que ahí está compartiéndose mi pantalla. Indíquenme si ya lo ven. Sí, ya se ve. Ok. Bien, empecemos por definir principalmente estas diferencias entre el horror y el terror, ya que en los mismos gráficos trato de explicar un poco a qué se debe la reacción de cada uno, ¿no? Y lo que vamos a ver precisamente, qué situaciones generan en el hombre las reacciones del horror y el terror. Bien, en principio, algunos teóricos distinguen entre el horror y el terror, que pues el horror provoca sensaciones físicas y el terror sensaciones y ideas, pensamientos en la persona, que Leo simplemente escucha la historia. Por eso pues, se ven reflejadas en las primeras dos imágenes, una horror y otro terror. Una principal característica es que el horror provoca sensaciones físicas y el terror pensamientos e ideas en la persona. Por eso la reacción de horror del Señor es de alguna forma pues principalmente de susto, ¿no? Y el otro es una reacción más de pensamiento. La otra se ve como que si le estuvieran pegando. Y la otra pues que estuviera sorprendida, ¿no? Por así decirlo. No sé si tengan alguna duda al principio de esto. ¿Cuál es la diferencia entre el horror? La primera diferencia entre el horror y el terror. ¿Dudas o comentarios? No, todo claro. Muy bien, continuaré. Como les decía, el horror provoca sensaciones físicas, el terror pensamientos o ideas. Y pues principalmente como vemos el llanto en la mujer, ¿no? La sensación física de dolor. Y el otro, una persona abrumada, que podría ser bien la referencia a la metamorfosis de Franz Kafka, pero pues es una persona que está abrumada en sus pensamientos. Esas son las principales. Bueno, una de las principales diferencias es entre el horror y el terror para que ustedes se les quede impregnado y sepan cuál es la primera diferencia, ¿vale? Uno de los teóricos, Noel Carroll, en su libro Filosofía del Horror, nos dice que existe la tentación de seguir el ejemplo de los defensores de la ciencia ficción y de marcar una distinción entre el género del horror y los demás géneros, argumentando que las novelas, cuentos, películas, obras de teatro, etcétera, de horror se caracterizan por la presencia de monstruos. Para nuestro propósito, los monstruos pueden ser de cualquier origen, ya sea sobrenatural o ciencia ficción. Eso en la creación humana. Eso es lo que nos dice Noé Carroll dentro de su libro Filosofía del Horror. Con esto, pues principalmente para recalcar que en una historia de horror, pues principalmente son los monstruos los que participan, son los que llevan a cabo las acciones y en ellos recae todo el peso de el ser antagonista. Bueno, aunque también hay historias de horror donde no es un antagonista, sino un protagonista este ser, ¿no? De horror. El horror dice que se presencia de un monstruo, es la presencia de un monstruo. Bueno, en el horror siempre hay una figura que transgrede de cierta manera las reglas naturales del mundo en el que estamos situados. Es por ello el gráfico, ¿no? Una cabra que podría ser la representación del diablo, o estos dos que parecen títeres, o una monja que viene pues tal vez desde la muerte, o cuestiones que transgreden de totalmente la manera natural en la que vivimos. Algún ejemplo podría ser las actuales series de American Horror History, que en algunas plantean fantasmas o seres pues, de alguna forma extraordinarios. Uno de ellos fue cuando dieron el apartado cuando pusieron el de el circo, pues ahí eran monstruos, ¿no? Que de alguna forma eran humanos, pero si ya veíamos más en el fondo tenían algo de sobrenatural que explicaba su presencia, más que nada este payaso que recalcaron más. Bueno, es principalmente esto otra característica de diferencia, ¿no? Al horror, es que son personas o monstruos que transgreden en lo real, en este plano real. Bueno, y a diferencia en el terror,
pues no se necesitan de monstruos. Un humano puede ser el responsable de los hechos que nos aterrorizan. Que uno recuerda esta película de El Resplandor, donde esta persona pues se vuelve pues loca de alguna forma, o eso nos lo explica en la película o en el libro de Stephen King, El Resplandor, que esta persona pues se vuelve maniática después de un encierro al cuidar un hotel donde están aislados y solo está con su familia, y empieza él a tener alucinaciones y un comportamiento violento. Y bueno, pues ahí está como que la imagen para recalcar un poco cómo sería un personaje de terror. Es un personaje humano, no tiene poderes sobrenaturales, es totalmente una persona como igual que nosotros que podría tener alguna conducta pues no normal dentro de la moral que seguimos, ¿no? En su libro, Stephen King explica que, creo que este libro lo saqué, no me acuerdo si del prefacio de que les dejé leer, de El umbral de la noche, o lo saqué de su otro libro de Stephen King que se llama Mientras escribo, en el cual da consejos sobre el mismo acto de la escritura. Bueno, en cualquier caso, él menciona que las obras del género del horror tienen tres niveles de función. Los primeros dos son niveles de horror causa y sensaciones físicas, y el terror que tiene que ver más con ideas y especulación. Bueno, y aquí no se tiene algo con seguro a lo cual temer. Y en un principio King denomina estos dos niveles como Gross Show y Dance Level. Estos son los primeros dos niveles que él denomina. No sé si tengan alguna duda o comentario al respecto hasta el momento. Y se quedó comprendido lo que explica este Stephen King en los niveles de horror que él maneja. ¿Los escuchó? Ay, ¿qué hice? Hola Frida, ¿cómo estás? Hola Luna, ¿cómo estás, Diana? No sé si tienen alguna duda a lo que les planteé. No, profe, todo bien. Vale. No, ninguna. Y sí quedó comprendido esto que les comento de lo que menciona Stephen King, de las obras del género de horror, que tienen dos niveles, que uno es la causa de sensaciones físicas y el terror que tiene más que ver con ideas y especulación. No, no hay dudas. Ninguna. Muy bien, No, voy profe. a continuar. Gracias. Bueno, en el tercer nivel que marca Stephen King es el de la repulsión. Este menciona que es el nivel más bajo del género del horror y es donde encontramos demasiada sangre y trozos de cuerpo humano. Y él menciona, bueno, principalmente, a lo mejor conocen de dónde es esta historieta, que también después sale un, un, este, una serie animada que está, la mayoría de capítulos, bueno, creo que todos los capítulos están en YouTube de Cuentos desde la Cripta o The Crypt of Terror, en el cual pues él hace alusión en este texto, sí, es en El umbral de la noche, en el prefacio, donde menciona él que pues en una de las historias de Cuentos desde la Cripta hay un beisbolista que pues que es déspota y que pues nadie lo de alguna forma pues se porta déspota con el público, y al final del cuento con lo que se concluye es con el desmembramiento de este beisbolista, y prácticamente su cabeza es bateada por otro jugador y la gente está muy emocionada. Y para Stephen King pues este nivel de repulsión o de tanta sangre y de llegar a la exageración en la mutilación del cuerpo y todas esas cuestiones, dice que es un nivel pues bajo de terror, es un recurso bajo. Para él es, así él lo denomina como un nivel bajo. Un cuento de terror pues tiene que estar dentro de los dos primeros niveles, en el nivel físico o puede estar en el nivel psicológico, o pero no rebasar el nivel hasta llegar a lo grotesco, principalmente para que cuando escriban sus cuentos tengan esto en cuenta y no lleguen a lo grotesco, sino pues algo que totalmente sea sutil. Ya lo otro pues es exagerar, ya tampoco es tampoco un poco verosímil para el lector.
Y bien, la literatura de terror lo que menciona se basa más en el tipo de reacciones que genera en el lector. Es decir, lo que nosotros buscamos generar en nuestro lector es las sensaciones de ansiedad, de miedo, de horror, incertidumbre o tensarlos. Y también con detalles estéticos, que pues es el uso descriptivo de espacios, pues como la claustrofóbicos, desoladores o ominosos, es decir, espacios que le inquieten al mismo lector, que le puedan llegar a perturbar. Y bueno, y el otro detalle son los personajes arquetípicos que se evocan. Ya pueden ser asesinos, psicópatas, demonios, fantasmas, niños siniestros. Este tipo de recursos son los que también plantea Stephen King, ¿no? Pueden ser en primera instancia, ¿no? Al lector generarle una reacción. Eso pues ya es como que el fin último o uno de los principales fines de un cuento, que principalmente vamos a ver en la próxima clase que veamos la estructura del cuento. Y en la estética, en este aspecto, es pues principalmente describir espacios que puedan darle la pauta al personaje para que también sorprenda y no solamente pongamos es un lobo y se va, o es un hombre que se convierte en lobo, pero tenemos que poner también el escenario, principalmente para que en nuestro lector se envuelva en la historia y también tenga esas sensaciones que buscamos. ¿Hasta aquí alguna duda, algún comentario? Ya saben que siempre nunca hay pregunta mala para mí. Todas sus dudas tienen que quedar resueltas. También si no queda bien explicado o no lo comprenden, no duden en interrumpirme y decirme, oiga, profesor, no entiendo aquí. Así es que siempre, cualquier duda, interrúmpame, ¿vale? Al momento, ¿alguna duda, algún comentario? Maestro, yo sí tengo una duda. Dígame. Entonces, bueno, por así decirlo, en el terror y en el cuento de horror, ¿los monstruos son diferentes? Bueno, es que no me quedó claro. Creo que en el de horror también están presentes. No. En el terror no hay ningún monstruo. Los monstruos, por así decirlo, son los humanos. Son comportamientos o rasgos de los humanos que los llevan a ese tipo de acciones. Por ejemplo, un psicópata que se vuelve asesino serial, o por ejemplo, esta cuestión eh, de hechos que totalmente sean reales. No sé, como algún ejemplo de alguna película. eh, Carrier, perdón, perdón. Carrier de Stephen King, Salud. gracias. Carrier de Stephen King tiene un rasgo, pero ese rasgo entra dentro del territorio humano porque ella puede prender fuego. Y en este caso, aunque pueda ser extraordinario, él lo explica dentro del terreno humano. Aunque podría parecer un elemento de horror, porque principalmente, mira, para que quede mejor detallado, un personaje de horror puede ser un vampiro, un ser sobrenatural, Frankenstein, que viene de la muerte, un hombre lobo, podría ser también cualquier ser de ficción que se te ocurra que sea monstruoso. Ese podría ser un ejemplo de algún personaje de horror. Un personaje de terror siempre son seres humanos, cualquier persona humano, por ejemplo, el que les di de El Resplandor, este personaje que es un psicópata y que acecha a su familia, ese podría ser ejemplo de terror. Otro ejemplo de terror podría ser libro de Stephen King, que es de Cujo. Es un perro que es rabioso y que ataca a las personas y que por sus dimensiones se vuelve pues de alguna manera monstruoso, sí, pero es un personaje que es de nuestra realidad. No sé si aclaré tu duda, creo que fue Laura. Sí, sí, ya. Muchas gracias. Ok, sí quedó aclarada tu duda. Sí. Vale. ¿Alguna otra duda, algún otro comentario? No. Muy bien, voy a pasar a la siguiente lámina. Aquí también, bueno, uno de los elementos también que nos menciona un cani, pues de la traducción al alemán de Holzkevin,
Pues el cuento de la casa Usher, ¿no? Es un buen, es un tipo de terror provocado por elementos cotidianos cuando en ellos se resulta discordante o chocante. Es el caso del sentimiento que provocan unas niñas cantando una na, o si las introduces en un cierto contexto, una nota discordante, una melodía, un escalofrío inexplicable, cuando sabes que algo no está bien, pero que no puedes explicar. ¿El qué? Los humanoides. Los muñecos son elementos recurrentes en este tipo de terror, ya que su similitud con los humanos, sin ser completamente humanos, genera en nosotros ese sentimiento de familiaridad y otredad, mezclando que nos cause inquietud. Y bueno, principalmente pues este caso del cuento de la casa Usher, en la cual pues sus personajes o la misma casa es la que va tomando a los personajes que están ahí dentro de ella. Y es lo que describe este Uncanny en cuanto a los elementos que pueden ser utilizados para introducirnos en contextos o para hacer detonantes dentro de la misma. Podría ser, sí, la de Scream, esa entraría. mm, Es que este personaje solamente siempre se ve con la túnica, entonces de ahí sí me costaría trabajo diferenciar porque no sabemos si es un humano o es un ente, pero para este caso podría ser, en Scream podría ser un ser sobrenatural porque siempre está cubierto, aunque pues no se descarta que sea un humano. Ahí sí entraríamos en un poco en el conflicto. Es un poco más híbrido en este caso. Como lo dice ahí es que como estoy presentando, no veo los nombres más que en el celular, pero ahorita veo, ¿vale? Este tipo de terror fantástico es aquel que provoca elementos totalmente irracionales. Bueno, ahí estaríamos también entrando a lo que tú mencionabas, Laura, cuando entran elementos irracionales que entran en el territorio de lo sobrenatural. Y esto, bueno, necesita una aceptación del lector, nuevas leyes naturales, pues vampiros, hombres lobo, muertos vivientes, demonios, poderes sobrenaturales existen. Pero esto entraría dentro de un terror fantástico, dentro de un terror que totalmente, pues entraría un poco dentro del territorio del horror y ya sería un poco más híbrido, pero que también es válido dentro del terror, ¿vale? Igual ahorita ya los confundió un poco, no sé si queda claro esto del terror fantástico. ¿Alguna duda, algún comentario? Yo no entendía muy bien esto del terror fantástico. Bien. Con... Ujú. Bien, habíamos mencionado que uno de los primeros detalles del terror es que son totalmente seres humanos. Dentro del terror fantástico es cuando ya son seres que entran de un dominio humano, pero es fantasioso de alguna forma. En este caso, pues sí, hombres lobo, muertos vivientes, cosas que puedan ser explicables dentro de un humano, pues una transformación, por ejemplo, la del vampiro es la más clásica, ¿no? Una persona que es humana y se vuelve un ente sobrenatural porque es mordido por otro vampiro y que lo deja vivir, ¿no? Por ejemplo, Entrevista con el vampiro, que es uno de los libros de Anne Rice, de una serie de libros de vampiros, crónicas vampíricas, es este compilado, pero es explicable a través de otro ser humano. Es decir, son seres sobrenaturales que existen por leyes fantasiosas dentro del término humano. No sé si quedó explicado. Son personas que pueden ser propiciadas, se les puede propiciar este tipo de monstruosidad. Podría ser también este personaje que también les menciono, Cujo, que se convierte en un perro rabioso y que con esa misma rabia pues le impulsa a tener más poder y poder matar tantas personas como las que mata en Cujo. No sé si quedó claro, creo que fue Sofía la que preguntó. Sí, quedó muy claro. Gracias. Vale. Muy bien. Ahora pasemos a lo que es el terror psicológico. Esto ya son distinciones en cuanto a terror.
El terror psicológico es el que el lector no sabe que o no puede distinguir qué es lo real o lo irracional. Y el libro está escrito de tal manera que no queda claro si todo es sobrenatural o qué pasa en la historia o en la mente de los personajes o si es real o no. Y en muchos casos esto nunca llega a aclararse, esto incrementando en el lector ese sentimiento de incertidumbre y ansiedad. Uno de los ejemplos es el extraño caso del doctor Shelley y el doctor Hyde de Stevenson, en el cual no sabemos si el doctor Hyde, no, el doctor Jekyll, no sabemos si es real para Mr. Hyde o solamente es un producto de su invención y nunca se lleva a saber si Mr. Hyde es un paranoico o, o existe realmente el doctor Kelly que lo incita a cometer todo este tipo de delitos. Es decir, este terror psicológico es algo que causa inquietud en el espectador y que no sabemos si realmente está sucediendo o es parte de su irracionalidad. Un ejemplo podría ser la película de, ¿cómo se llama? La del Club de la Pelea, que no entra en el género del terror, pero que si la vemos a detalle, que también es una novela, es una persona que tiene un desdoblamiento como de un personaje y que él piensa que es otro personaje, pero que en realidad el que está haciendo todas las acciones es él. Y en este caso, pues también es algo inquietante para el espectador, porque no saben si en realidad existe el personaje o no. No sé si también queda bien explicado el terror psicológico, si lo entendieron o si existe alguna duda. ¿No? Muy bien, voy a continuar. Ya saben, de todas maneras, si alguna cuestión no queda bien clara, me la preguntan al final o en el momento. No hay ningún problema con que interrumpan, ¿eh? Aquí estamos para resolverles también y que quede bien explicado el tema. Bueno, ya esto es como parte de las recomendaciones, es que si queremos escribir una buena historia de terror, es importante no concentrarse simplemente en la sangre o los sobresaltos. Es más importante dar bueno, darle más importancia a la atmósfera que se respira en nuestra historia y al vocabulario que vamos a utilizar. Es principalmente lo que forma una historia de terror, es darle lo que les comenté con anterioridad, que lo menciona Stephen King, que pues también es darle una atmósfera, crear al personaje, para que todos estos elementos combinados nos den precisamente lo que queremos generar en el espectador. Y bueno, sería todo por esta parte entre diferencia de el horror y el terror. No sé si tengan alguna duda o algún otro comentario. Ah, era Adrián, las de Scream. Ah, ok. Y no sé si tengan alguna duda, algún comentario en cuanto a esta temática. Por ahora, si no, pasar a lo que les quiero, bueno, a lo que menciona Horacio Quiroga en cuanto al decálogo del buen cuentista, de no existir, no tienen dudas o comentarios en cuanto a la diferencia de horror y terror, ya quedó bien comprendido. Muy bien, nadie habla. Entonces, ahorita al final les voy a preguntar para ver si es cierto que quedó bien comprendido. Vamos a pasar porque también tenemos poco tiempo a la cuestión de el decálogo del buen contista de Horacio Quiroga. Muy bien, nomás que eso los puedo compartir. Me parece. Bien, pues este decálogo espero que igual les pueda servir para. Ahí no me aparece. No se los puedo compartir. Permítanme.
Sí, este decálogo del buen cuentista les puede servir igual para darse ánimos en en esta carrera de ser cuentista y de escribir textos. Dice en el número 1, creen un maestro, Poe, Maupassant, Kipling, Chekhov, como en Dios mismo. En este primer punto a lo que se refiere en creer en un maestro es que los leamos hasta no hasta el cansancio, sino con el disfrute de saber las técnicas o lo que utilizan ellos, también adentrarnos al mundo de ellos y pues escoger a un maestro para que nos guíe en este camino y podamos leerlo en algún momento y también tratar de no de emularlo totalmente, pero sí tenerlo como nuestro maestro ahí. En el segundo, cree en su arte es una cima inaccesible. Cree que su arte es una cima inaccesible. No sueñes en domarla. Cuando puedas hacerlo, lo conseguirás sin saberlo tú mismo. Es decir, pues también aquí lo que nos menciona es que nunca vas a ser como ese Dios que te pongas en la cima, pero que lo vas a poder ser si sigues con el hábito de la lectura y de la escritura. Más que nada, principalmente perseverar y no olvidar tu camino. El número 3 dice, resiste cuanto puedas a la limitación, pero imita si el influjo es demasiado fuerte. Más que ninguna otra cosa, el desarrollo de la personalidad es una larga paciencia. En este caso, pues también nos dice que hay que ser pacientes, no hay que tratar de correr, hay que primero trotar para poder aguantar y ya después aventarnos carreras largas. Y principalmente, pues eso se logra con la disciplina, y pues parte de la disciplina también es saber que nos podemos caer y levantarnos al otro día para ser pacientes y llegar a donde nos propongamos. En el cuarto, pues, dice que ten fe ciega, no en tu capacidad para el triunfo, sino en el ardor con el que deseas. Ama a tu arte como a tu novia, dándole a todo tu corazón, como a tu novia, puse una X como a tu novia o novio, dándole todo tu corazón. Es decir, que nosotros, así como nos entregamos, pues en una relación romántica, nos entreguemos a nuestro oficio o a lo que queremos, pues digamos, en algún momento, pues igual aspirar a que sea nuestro oficio, el de ser cuentista de toda la vida, ¿no? Entonces, pues con el mismo empeño que amamos, tenemos que darle también nuestro corazón a las letras y a bueno, a nuestro arte, que es el de ser cuentistas. El número 5 dice, no empieces a escribir sin saber desde la primera palabra a dónde vas. En un cuento bien logrado, las 3 primeras líneas tienen casi la importancia de las 3 últimas. No le dan importancia hasta que ya sean más pro. Ahorita que vamos empezando, pues escriban pues hasta en automático, es bueno sacar las ideas. Pero bueno, ya cuando uno va adquiriendo esa misma disciplina que lo lleva a este camino, pues ya vas poniendo tus escaletas, vas delimitando tus mismos temas y ya podría hacerse válido este quinto punto. Pero ahorita pues que vamos empezando, ustedes que van empezando, no se mortifiquen tanto por saber qué sigue después en cada palabra de su cuento, ¿vale? El número 6 dice, si quieres expresar con exactitud esta circunstancia, desde el río soplaba el viento frío, no hay en la lengua humana más palabras que las apuntadas para expresarlas. Una vez dueño de tus palabras, no te preocupes de observar si son entre sí con consonantes o asonantes. Aquí lo que nos dice es que si tú quieres expresar algo y ya tienes el manejo de un lenguaje, pues que te atrevas a hacerlo y que no mires atrás, ya después se vendrá el editor y te dirá, oye, esto no está bien colocado, esta sintaxis no está bien diseñada, y ya pues será cuando tendrás que volverte a escribir y dirás, bueno, sí, esto pues suena una cacofonía o algo así de alguna ley gramatical y ya tendrás que corregirlo, pero pues al principio pues váyanse soltándose, vayan explorando también. Este es importante, sí es muy importante, aunque también no lo tomen mucho en cuenta. En el número 7, no adjetives sin necesidad, inútiles serán cuantas colas de color adhieras a un sustantivo débil. Si hallas el que es preciso, él solo tendrá un color incomparable, pero hay que hallarlo. En adjetivizar, ya saben, pues que colocar adjetivos calificativos a, por ejemplo, el autor hermosamente anaranjado, siendo de que pues con otra descripción podemos decir que el auto era hermosamente anaranjado, diciendo que pues estaba pulido, cuestiones así.
que dentro de la literatura, pues a veces son más quisquillosos. El número 8, toma tus personajes de la mano y llévalos firmemente hasta el final, sin ver otra cosa que el camino que les trazase. No te distraigas viendo tú lo que ellos pueden o no les importa ver. No abuses del lector. Un cuento es una novela depurada de ripios y ten esto por una verdad absoluta, aunque no lo sea. Es decir, que pues vamos conociendo cuando nosotros creamos un personaje, pues a ver cómo se va a comportar este personaje, pero pues en algún momento se nos va a ir de las manos el personaje y no va a ser lo que nosotros queramos. Entonces tenemos que seguirlo, solamente verlo y pues no cansar tampoco al lector con tanto ripio, más que nada. En el número dice, no escribas bajo el imperio de la emoción, déjala morir y evócala luego. Si eres capaz entonces de revivirla tal cual fue, has llegado en arte a la mitad de lo camino. Es decir, pues que nosotros cuando tenemos una sensación, emoción o algo que vemos y percibimos, decimos, bueno, esto podría ser un buen cuento y vamos y nos abocamos a escribirlo y a sacarlo todo. Es lo que nos dice es que pues digamos, bueno, sí, ser un poco más fríos, ¿no? En cuanto a las emociones, es decir, este podría ser un buen cuento. Lo voy a anotar dentro de mi cuaderno de ideas y si en algún momento regresa, pues igual lo desarrollo. Y pues una semana después, pues checas tus cuadernos de anotaciones con ideas y descubres esa idea y te evoca totalmente todo lo que tú pensabas y dices, ah, bueno, este entonces igual puede ser un buen cuento. No estoy diciendo que sea una ley, es solo lo que plantea Quiroga y que también nos puede servir que pues después de vivir algo, pues lo podemos evocar un poco tiempo después y a lo mejor puede resultar un buen cuento. Ya eso ya depende también del arte de cada escritor. Por último, el número dice, no pienses en tus amigos al escribir ni en la impresión que hará tu historia. Cuenta como si tu relato no tuviera interés más que para el pequeño ambiente de tus personajes, de los que pudiste haber sido uno. No de otro modo se obtiene la vida del cuento. Es decir, que cuando escribamos ni nos preocupemos qué impresión le va a causar a mi mamá, qué impresión le va a causar a mi hermano, qué impresión le va a causar a mi novio, qué impresión le puede causar a mi vecino lo que estoy escribiendo. No, pues olvídense de eso ya. Después cuando los lean, pues ya que ellos le den su interpretación, pero en el principio pues, ustedes son los que están contando su historia y que sea importante para ustedes y para los personajes que están poniendo dentro de la historia. Ya después se les dará un valor distinto, pero mientras tanto, el valor tiene que ser de ustedes hacia el personaje y que se desarrollen bien. No sé si existe alguna duda en cuanto a este decálogo del señor Horacio Quiroga, ¿no? De no existir alguna duda, no sé si la semana pasada también les comenté al respecto de la convocatoria que sacó el CCH, en la cual son felices fiestas y que tienen hasta el día de pasado mañana para inscribirse en su defecto o hacer la solicitud. Creo que ya se los había proyectado, de todas maneras se los vuelvo a proyectar. Bien, aquí dice en el apartado de literatura, si nos acercamos, si me deja acercar. Se podrá participar con poesía, cuento corto y crónica. Los textos deberán ser inéditos y presentarán con la lectura en voz alta a través de un video grabado en celular. Los participantes en todas las categorías no deben exceder los 15 minutos de proyecto. Y los interesados deberán llenar un registro para insertar a través del siguiente enlace. Aquí viene el enlace. Las especificaciones del video puede ser grabado en un celular con forma horizontal, en posición firme, con la máxima resolución de captura, buena iluminación, una presentación inicial, mencionar el nombre del participante, plantel de descripción, categoría y título del trabajo, breve mensaje de felicitaciones al colegio, grabación con voz clara y firme. El video deberá estar enviado en formato MP4. El archivo del video deberá ser renombrado con nombre completo, plantel y título del trabajo. Y no se aceptarán videos con links a YouTube. Las inscripciones están abiertas a partir del presente publicación y serán el 26 de marzo de 2021 a las 22 horas. Bueno, esto igual por si gustan participar.
Está abierta todavía la convocatoria. Sería muy bueno que participaran ustedes. Más que nada, por ejemplo, no sé si está en lo que queda, pues está la señorita Laura Elena Gallegos Pérez nos quisiera contar un poco de su experiencia del pasado lunes, que estuvo en una lectura, si no mal recuerdo. Nos quisiera contar, Laura Elena. Sí, profesor. Em, Hablé con los de difusión cultural y a la mera Ujú. hora, pues, me dijeron que como era el día de la poesía, no podía leer mi cuento, Ajá, pero me, bueno, me dijeron que eligiera un poema, así ajá, que participé leyendo un poema. Y ok. ya después me mandaron una convocatoria para, no sé si sea lo mismo que usted nos acaba de compartir o sea otra diferente, pero es igual para compartir un video de leyendo un cuento. Ah, sí, sí, es precisamente es el que les acabo de comentar, que vence dentro de 2 días. Y Lolita te dijo, no te dijo, no te comentó algo de si te iban a dar algún reconocimiento o algo así por tu participación. No, en realidad no me dijo nada de eso. Ya en la que usted ahorita comenta que si participaba en esa me podían dar un reconocimiento. Sí, en esta sí menciona que si participan se les puede dar un reconocimiento. Bueno, pero pues ya te quedó esa experiencia y pues es parte de también un poco de tu desarrollo dentro del CCH. No sé qué te pareció esta experiencia, Laura. Pues estaba muy nerviosa en el momento, pero me pareció muy interesante porque, bueno, cuando inició la conferencia comenzaron a hablar de la poesía, lo que era, lo que llevaba y, bueno, aprendí mucho de todo esto. Y bueno, ya por último, ¿qué le pareció a tus papás? No, pues mi mamá estaba muy contenta. Mm, muy bien, muchas gracias, Elena, y gracias también por participar. Gracias a usted. Y no, también creo que iba a participar esta Diana Laura Santiago de Luna, pero no sé, ya al último, ya vi tu mensaje, te contesté por mi teléfono, pero ahorita que estaba entrando a la computadora, me parece que no te llegó el mensaje, no sé qué pasó ahí, Diana Laura. Si pudiste participar o ya no. Ah, no, no me llegó el mensaje, pero sí quería participar, pero a fin de cuentas no pude porque surgió un problema y pues ya no se pudo. Mm. Igual durante el semestre, cuando me manden más invitaciones o participaciones, yo se las haré llegar. Por si alguno de ustedes se anima, pues también empezar ahí mis primeras lecturas es algo que les va a brindar experiencia y van a empezar, si se gustan, adentrar en el mismo mundo de la literatura. No sé, Adrián, tú nos quisieras comentar algo al respecto. Creo que también tuviste, bueno, yo les escribí a los que me enviaron la tarea porque leí sus textos. También les regresé las observaciones. Me llegó apenas un cuento el día de ayer, no lo he podido leer. En cuanto pueda, pues también tengo muchas situaciones académicas. De hecho, ahorita terminando, pues voy a hacer mis más lecturas. Pero en cuanto pueda, yo le regreso. No me acuerdo quién me envió el texto, pero yo se los regreso. Siempre se los regreso con observaciones. Creo que no me acuerdo quién me envió un PDF. Creo que fuiste tú, Adrián. No me acuerdo quién de los que me envió tarea me envió PDF. Les comento que pues cuando son PDFs yo no les puedo hacer observaciones en su texto. ¿Por qué? Porque el formato no me lo permite. Entonces prefiero y siempre se los pido las tareas que entreguen. eh, no, no, no me las entreguen en otro formato, todas en Word, por favor. Todo el trabajo que me envíen, que sea en Word, por favor. Y bueno, ya esta semana no les voy a dejar tarea, voy a dejar que disfruten de alguna manera su Semana Santa en esta que se hace. Igual, a lo mejor en otras materias les dejan mucha tarea, no sé si sea su caso, en el mío, pues sí, pero bueno, espero que no sea el suyo. Y bueno, comentarles que esta es la última semana de inscripción. Ya a partir de la otra semana, pues depuraré a las personas que no se han inscrito
para que ustedes también, bueno, estén al tanto. No, no me va a gustar esta parte, pero bueno, tenemos que hacerla. En este caso, pues, también esta semana, pues como les comento, no, no va a haber tarea, no, no les voy a dejar un poco descansar también para que se despejen, si es posible, de esta pandemia, de todo lo que estamos viviendo. Y pues principalmente no sé si ustedes tengan alguna observación, algún comentario.